Santuaren izenean, jaun zuekin, confesión reconociendo que somos pecadores. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dice su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para toda la riqueza, la cual, por medio de nosotros, suscitará acción de gracias a Dios. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Hemos escuchado este trozo del Evangelio tan bonito con el que todos los años solemos dar comienzo a la Cuaresma. No damos comienzo a la Cuaresma, pero es el mismo Evangelio que solemos escuchar todos los años el miércoles de ceniza, en el que nos recuerda, digamos, las tres prácticas que son de la Cuaresma, especialmente, pero no solo para la Cuaresma. Evidentemente, el cristiano no solamente tiene que rezar en Cuaresma, no solamente tiene que dar limosna en todos los sentidos de la palabra limosna en Cuaresma, o solamente ayunar, digamos, es verdad que es más especial para ese tiempo, pero digamos que no necesariamente tiene que ser ahí. Y estas tres prácticas Jesús nos las pone delante, diciéndonos que son unas prácticas buenas que ayudan al ser humano, pero que nunca las tenemos que tomar para sentirnos mejores que otros, para ponernos como ejemplos de otros, o sentirnos buenos, o buscar ese aplauso de los demás, o esa admiración de los demás. Quiere Jesús que las cosas que hagamos, las hagamos de corazón, de verdad, no para ser vistos, no para ser aplaudidos, no para tener una fama, no sé qué, no. Es verdad que tampoco habría que caer, digamos, extremo opuesto, que sería el avergonzarnos de hacer el bien, que nos dé vergüenza, que nos vean entrar en una iglesia, o nos dé vergüenza, que nos vean ayudar a una persona necesitada. Tampoco tiene que ser eso, pero en cualquier caso, el corazón, digamos, tiene que ir desde dentro. También según en qué ambientes puede que no sea bien visto esto o lo otro, pero en cualquier caso lo que quiere Jesús es que estas tres prácticas de la religión cristiana las hagamos siempre desde el corazón, desde dentro, no preocupándonos de los demás, no preocupándonos de quedar bien con otros, no preocupándonos más que sean auténticas. Nos dice, Dios que ve lo escondido es el que nos va a premiar. Por eso nos dice de esta manera, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es algo muy bonito, digamos, esta idea que Jesús nos está transmitiendo, porque también rompe completamente con la mentalidad que había en aquel momento. Un poco también en aquella escena del Evangelio tan bonita en el que una viuda muy pobre acudió y echó una moneda pequeña en el templo, casi sin que nadie lo percibiera. Jesús quiso subrayar y dejar claro que aquella mujer había dado mucho más que otros que estaban echando monedas, haciendo ruido, monedas grandes de plata para que todos vieran cuánto dinero estaban echando. Y dice Jesús, esa mujer ha echado mucho más que todos los demás, porque ha dado de lo que tenía necesidad, incluso para vivir, habiendo dado una moneda mucho más pequeña. Y con esto nos hace ver que Dios, sobre todo, ve el interior, el corazón. No se deja, como nos puede pasar a nosotros humanos, vamos a decir, deslumbrar por las apariencias. Con esto Jesús no nos dice que la apariencia sea algo malo, no nos dice que lo externo no tenga valor, pero sí que es mucho más importante la autenticidad interna de la persona. Y en tantas ocasiones y de tantas maneras Jesús nos quiere transmitir esta idea, una idea, digamos, fundamental en su Evangelio, en su buena noticia, que tenemos que pedirle hacerla nuestra, llevarla a nuestra vida, en esa práctica de la sencillez evangélica, de la autenticidad evangélica. Es algo que nos hace
un bien grande tener en cuenta estos criterios que nos da Jesús. Tenemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas, todos los misioneros y misioneras que están a lo largo del mundo llevando el Evangelio, para que Dios les dé fuerza en sus labores. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la noble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas mentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu por Cristo nuestro Señor. Amén. Aunque estoy aquí, ora Dios, esperar candoico de Jaunarí. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con ferida proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onemitatez, onekin eta onengan, zuri aitaja goiko alguztin horri Espiritu Santu honekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, en paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y daos fraternalmente la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados
Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad del divino